Samuel, Entonces, yo quisiera preguntarle esto en cuanto el término de, digamos, el manejo de la línea braille, en la manera que lo hace para comunicarse con las demás personas, pero yo sí quisiera conocer un poco cómo es el manejo ya dentro de tu familia, en tu casa, qué logras a desempeñar tú en su casa, o sea, de la vida diaria, ya más familiar, no tanto hacia el público, no tanto con contacto hacia la gente, sino respecto más familiar en la casa. Claro, bueno, pues en realidad pienso que, bueno, en relación a las personas que me rodean, bueno, creo que es una relación de familia normal en muchos aspectos, ¿no? En casi en todo. Cuando, por ejemplo, en mi caso, es importante tener en cuenta que ya en mi casa hemos logrado pues hacer como algunos acuerdos que me faciliten a mí también mi desempeño dentro de la casa. Voy a poner un ejemplo, cuando yo tengo que lavar la loza, a mí, pues, bueno, ya saben que tienen que dejarme a mí el jabón donde tiene que estar el jabón, donde pongo los platos a reposar, tiene que estar ahí el platero, o sea, no me lo pueden mover porque yo me pierdo y no puedo ayudar a lavar la loza. Entonces ya conocen cómo son como esas pautas que hemos establecido. Siempre me dejan las cosas donde yo quiero que estén, porque pues me permiten un mejor manejo. Y eso me va a permitir incluso que cuando mi esposa se va y me toca quedarme solo, entonces yo puedo incluso entrar a la cocina, calentar lo que encuentre de comer, poder también como quedarme solo un buen rato sin tener que depender que alguien esté pues dándome las cosas ni nada de eso. Ayudo a hacer el oficio de la casa, eh, las demás cosas que pues cualquier persona haría en una casa. Eso sería como en general. bueno, aprovechando la pregunta de Carlos, la misma pregunta para doña Teresa y el profe Leo, ¿cómo la vida diaria en su hogar, doña Teresa, profe Leo? Bueno, la vida diaria de Leo también tratamos de que sea lo más normal. También Leonardo ayuda en los quehaceres de la casa, ayuda a trapear. Él es perfeccionista en todo lo que hace, entonces él es el que mueve para un lado la silla, mueve para el otro lado, ayuda a lavar la loza. Como dice Samuel, sí, para que una persona sordociega total pueda desplazarse dentro del ámbito de la casa, hay que tener ciertas normas y es no hacer cambios, no mover los muebles, no mover nada, todo tenerlo en un sitio puntual para que él pueda saber siempre ir a lo que él quiere coger, encontrarlo. Por decir, las cosas del aseo, que la crema, el cepillo, la máquina de afeitar, el jabón, la toalla, todas siempre estén en el mismo puesto, porque él va y con el tacto va buscando las cosas porque él se hace sus propias cosas. Igual él ayuda en los quehaceres, él ayuda a lavar la loza también. Hacemos canje. Yo le digo, bueno, yo cocino hoy y entonces tú lavas la loza. Él ya sabe que cuando yo cocino, él lava la loza y es súper organizado también. A veces me ayuda lo pongo a que me ayude a picar la verdura. A veces las personas me dicen, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Se va a cortar? ¿Se va a esto? No, ellos adquieren una habilidad y una destreza y unos cuidados que a veces nosotros somos más descuidados en las cosas cuando las estamos haciendo que ellos. Él tiene mucho cuidado, nunca se me ha cortado. He roto más
partes de la vajilla yo que él. Y su rutina diaria, pues, bueno, cuando tenemos que ir a entrenar, él se levanta, se baña, está pendiente de sus medicamentos, él me ayuda mucho en eso, él vive muy pendiente en todo lo que tiene que hacer, que tiene que ver con él. Él tiene que tomar varios medicamentos por su condición y él es el que vive pendiente. Si le falta una pastilla, si le falta una cucharada, él es el que me está diciendo, porque yo me embolato en el resto de los quehaceres y a veces se me olvida. Y yo le doy las gracias a él porque él siempre está pendiente de eso. E incluso me trabajar. Más adelante les cuento cómo fue la experiencia de él como profesor de tejido en casas de cultura. Ok, doña Teresa, muchas gracias. Jairo, ¿puedo intervenir? Adelante. Buenas noches, mi nombre es Carlos Alberto, aquí desde Bogotá. También tengo Bienvenido. síndrome de Usher. Es interesante la historia de vida de estos dos personajes y algo que se resalta para las personas que tenemos la condición de ser sordociegos es el contacto con el agua, que nos desarrolla bastante la sensibilidad en los dedos. Sí. Y a la vez voy a hacer una pregunta para tanto Leonardo como el doctor Valencia, y es cómo es la vida social de ellos. Gracias. Bueno, no sé si empieza Samuel o empiezo yo. No, Samuel dice, señora Teresa, primero las damas. Ay, tan amable él. Pero Gracias, sí, Samuel. antes de que dé la respuesta, tengo una pregunta. ¿Tú qué eres de Leo? ¿Eres la mamá o qué relación los une a ustedes? Bueno, yo soy la mamá de Leonardo, exactamente, sí. Ah, Yo soy la mamá de Leonardo, soy la que siempre he estado con él. Como lo dije en un principio, siempre hemos vivido los dos solos. Yo soy madre soltera, cabeza de hogar, y decidí dedicarme completamente a cuidar a mi hijo, a acompañarlo en todo aspecto. He tenido que luchar por él en todo aspecto, como mamá, como mujer, hacer las veces de papá, hacer las veces de cuidadora, de guía, de entrenadora. Pero me siento muy feliz y me siento orgullosa de lo que he logrado conseguir con mi hijo hasta la fecha. Siento que es un excelente ser humano, un excelente persona, con unas cualidades inmensas a las cuales admiro mucho. Para ser puntual ya en el aspecto de cómo es la vida social, Leonardo es una persona extremadamente sociable. Es una persona que le encanta compartir con las personas. Es una persona recursiva y él se da a entender, así las personas no tengan conocimiento de ningún tipo de comunicación específico para con él. Él se da a entender. Le encanta bailar, le encanta la música,
Le encanta, por él quisiera aprender a tocar todos los instrumentos. Ha tenido la oportunidad de tocar guitarra, de tocar trompeta, de tocar piano. Es algo que nos ha sorprendido porque él lo hizo porque él sabe que también a mí me encanta la música y es algo que él percibió y heredó. Toda la parte artística en él es una persona, un ser muy sensible, por supuesto. Todo lo que es la parte artística para él es esencial. Él hizo esculturas, él pintó, él hizo parte del grupo de danza del INSI, hizo parte aquí en Barranquilla de un grupo de folclórico, de vallenato, le estaban enseñando a tocar el llamador y estuvo en un grupo de música. Entonces, todo lo que es la parte artística en él está a flor de piel. Entonces, en la parte social es estupendo, se da a querer y es muy tierno, muy dulce, muy amoroso, pero también una persona muy correcta y muy estricta y demasiado respetuoso de todo, de las normas, del trato con las personas. Y vuelvo y repito, por eso cada persona que conoce a Leonardo se enamora de él por su manera de ser. Gracias, doña Teresa. Samuel, la misma pregunta de Carlos Alberto. Bien. Bueno, mi respuesta quizás es un poco más sencilla. Bueno, ¿qué les puedo comentar? En mi familia no todas las personas saben la lengua de señas, por eso no se comunican pues con mi sistema de comunicación. Pero sí, las personas más cercanas me escriben en la palma de la mano, puedo entender ahí conmigo, podemos conversar de los chismes de la familia, de las cosas, que me cuenten lo último que ha pasado. Ustedes saben que a veces en familia hay por ahí chismes y uno no se entera, entonces es bueno que alguien se siente y le cuente a uno qué está pasando. No es de tampoco de todas las veces, claro que no, pero sí se dan esos acercamientos en mi familia extensa, que es como la familia que pronto no convive conmigo, viene de afuera. Cuando me relaciono con otras personas de pronto que no son de mi familia, sino que son de afuera, a veces es más como miedo, nervios, de pronto que se acerquen a mí, pero una vez ya me ven que yo también, pues me gusta hablar, molestar, entonces ya como que van perdiendo un poco los nervios y nos adaptamos fácilmente. No me gusta quedarme a dormir en otro lado porque, pues bueno, no hay como mi misma casa, pero hablamos tanto que hasta a veces se me va tarde la noche hablando con las personas y me toca salir tarde a mi casa, pero bueno. Hay una cosa que me parece muy importante y es que yo logro identificar las personas con quienes tengo trato o contacto de manera un poco más recurrente fácilmente. Entonces ya a veces, bueno, ellos cuando llegan o se acercan a mí, pues me avisan que han llegado, a veces yo ya los detecto fácilmente. Las personas con quienes pues a veces... Por ejemplo, generalmente en Surcobe, que me relaciono con muchas personas internamente, también pasa algo muy similar, ya poco a poco me adapto después de cierta relación o contacto, y eso permite que ya después como que fluya la relación con las personas, eso es como en general. Muchas gracias. También les quiero comentar algo. Una figura muy importante en el tema de la sordoceguera, que es el guía intérprete, como les dije al principio. Quiero comentarle, pedirle el favor a Lucero que nos cuente un poquito a los invitados
¿qué es la figura, el guía intérprete? ¿En qué se diferencia de los sordos y cuál es su rol, su función? Por favor, Lucero. Samuel dice, ok, compañero Jairo, entonces para que Lucero pueda responder por ella misma, voy a quedarme un poco quieto para que pueda dar la respuesta. Gracias. Bueno, buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Lucero Ballén. Ejerzo como guía intérprete desde hace aproximadamente 10 años. Es un trabajo, bueno, les voy a ser muy sincera, un poquito uno se cansa física y mentalmente, pero es muy gratificante también en la labor cuando uno lo hace pues con la convicción y con, como lo decía una vez la señora Teresa, con la vocación. El guía intérprete cumple una función muy especial en el sentido de que debe posibilitar la autonomía y la relación de la persona sordociega con su entorno. Por eso generalmente nosotros, mientras la persona sordociega departe o está participando en algún espacio, nosotros nos indica nuestra ética que debemos tener una posición discreta, imparcial, que también pues no podemos emitir juicios, no somos entre comillas participantes de lo que está participando la persona sordociega, y estos criterios que están bien definidos siempre van encaminados a posibilitar la autonomía y el ejercicio de los derechos de las personas sordociegas. Nosotros, ¿qué hacemos? Generalmente, pues utilizamos o trabajamos con el sistema de comunicación del usuario, a quienes le prestamos el servicio, y también, por supuesto, cumplimos pues funciones como transmitir la información debe ser no solamente la información hablada, es la información visual, es decir, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, se le transmite al usuario, se apoya en la orientación y en la movilidad, es decir, en los desplazamientos de un sitio a otro o dentro de un lugar en cualquier momento que necesite desplazarse, y tenemos funciones relacionadas a servir de asistencia o un poco auxiliares, siempre respetando la autonomía de la persona sordociega. Es decir, que mientras la persona sordociega lo pueda hacer por sí mismo, debe hacerlo por sí mismo. En ese sentido, es un apoyo para su desenvolvimiento a través de las funciones que nosotros ejercemos. Esa es como la labor que nosotros hacemos. Lucero, una pregunta. ¿Cómo manejar o cómo logras tú a manejar esa ansiedad que en algún momento le causa la persona con la discapacidad, digamos en el caso que es sordo-ciego? ¿Cómo manejar esa ansiedad de que de pronto usted a toda hora querer como ayudarlo o querer transmitir esa información, pero a la vez tratar de pronto de que él no se sienta fatigado, no se sienta como, yo quiero hacer esto, pero mi intérprete no me deja? ¿Cómo manejas cómo aprendes a manejar ese espacio de suyo con él? O sea, porque yo sé que va a haber el momento, digamos, que él quiere como hacer las cosas solo, las puede hacer como usted lo manifestaba ahorita, pero yo sé que hay un principio cuando recién se comienza, siempre existe esa ansiedad de como querer protegerlo, de querer brindarle como al 100%, pero pues no se puede porque uno tiene que, muchas veces quiere uno su propio espacio. La otra pregunta es cómo logran sobrellevar también esa curiosidad de las personas cuando él sale a un espacio, como lograr sentirle como esa lástima, ese pesar que muchas veces nos mandan a nosotros, nos transmiten a nosotros. Eso lo pregunto porque mi discapacidad es solo visual, pero lo sentimos y se siente casi al diario.
Bueno, bueno, hay muchas preguntas ahí. Trataré de ser lo más explícitamente posible. Bueno, la primera parte que es sobre cómo manejar temas de ansiedad. Bueno, ahí hay dos vías, la ansiedad de la persona sordociega o la ansiedad que podamos tener los guías intérpretes porque somos seres humanos y también podemos ver situaciones que nos ofenden, nos indignan o donde queremos, como decía el señor, defender y como que, porque el guía intérprete en su principio ético debe guardar esa proporción, es decir, debe aprender a tener un manejo emocional que le permitan no interferir en las funciones que está realizando. Muchas veces uno aprende a controlarse mucho más en este ejercicio porque debe aprender a ver situaciones indignantes y contenerse para no actuar. O situaciones donde muy emocionantes, donde quizás uno, no sé, ve algo y le causa ternura, gran emoción y pues debe abstenerse de expresar esas emociones porque está cumpliendo una función y no puede permitir que las acciones que tome porque está dándole rienda suelta a sus emociones, pues afecten al usuario. Porque en la medida en que se involucra el guía intérprete o suceden esas cosas, le resta desenvolvimiento al usuario. Y eso es algo que, pues, poco a poco desdibuja el acción mismo del usuario. Y por el otro lado, el tema de la ansiedad del usuario. En el caso de ellos es muy común que puedan haber cosas como que quiere hacer y no se siente cómodo, pues porque hay alguien ahí, que el guía intérprete es una persona ajena. Generalmente los guías intérpretes debemos trabajar en la mayoría de los casos con personas con quienes ya tenemos un contacto, un acercamiento y una adaptación, porque entendemos que no es fácil adaptarse a cualquier persona. Entonces, cuando existe esa adaptación con la persona sordociega y el guía intérprete, es un poco más fácil confiar y la acción misma del guía intérprete puede permitir que la persona sordociega también poco a poco vaya superando esa ansiedad, por ejemplo, si quiere hacer algo, tenga la confianza y la libertad de decírselo al guía intérprete. Voy a poner un ejemplo, yo quiero ir a saludar a fulanito y el guía intérprete debe estar en disposición de apoyarle en esa acción. Es decir, ok, y van los dos juntos y saludan a fulanito. Un guía intérprete no podría decir, no, yo no voy porque no quiero, me da pena, no puedo, no. El guía intérprete está en disposición de lo que quiere hacer el usuario, obviamente dentro de lo respetuosamente humano, ¿no? Y también la otra parte que es importante tener en cuenta es que cuando hay adaptación y hay confianza, las personas sordociegas se van soltando y van confiando no solamente en la información que se proporciona, sino en la acción misma. Voy a poner un ejemplo. Cuando hay adaptación, la persona sordociega confía más en su guía, que no lo va a dejar caer en un hueco, que no lo va a hacer pegar en un poste, que no le va a dejar porque confía en que está haciendo un buen trabajo. Cuando eso no pasa, pues la persona sordociega siempre va a estar, cuando el guía intérprete no es muy consciente de su rol, pues siempre va a estar muy nervioso, y más si le han pasado experiencias desagradables, que lo dejen caer, que lo dejen pegar, que le cayó un baldado de agua y nadie le avisó, y ese tipo de cosas. Y la otra pregunta es la que tiene que ver con el tema de cómo, por ejemplo, los guías intérpretes facilitamos el desenvolvimiento. Lo hacemos a través de, bueno, las funciones son concretas: informar, describir, movilizar, pero todo eso siempre va en función de unos principios éticos. Es decir, que se debe posibilitar siempre las decisiones del usuario, y cuando un usuario toma decisiones, el guía intérprete va resaltando implícitamente esa toma de decisiones. Voy a poner un ejemplo. De pronto una persona se acerca y dice, ay, esta persona tan maravillosa, ¿cómo lo hace? Entonces el guía intérprete, en lugar de tomarse la palabra y decir, no, miren, es que lo hace así o así, siempre le va a transmitir primero el mensaje para que sea él mismo quien responda. Cuando él responde, esa persona que le preguntó al guía intérprete se va a dar cuenta que es una persona autónoma, capaz de responder por sí mismo. O, por ejemplo, en el caso de que, va a poner un ejemplo,
Es un poco más difícil cuando hay un familiar de por medio, porque pues las familias ya tienen algunas costumbres establecidas y la familia quiere que la persona sordociega pues no la tienen como muy en cuenta, la tienen en poco. Entonces, cuando se le permite a la persona sordociega decidir, por ejemplo, vamos a comer, no sé, arroz o vamos a comer pollo, en lugar de que el guía intérprete diga, yo quiero pollo, no, ¿tú qué decides? O sea, le pregunta a la persona sordociega, ¿cuál es tu decisión? ¿El arroz o el pollo? Ah, bueno, la decisión que tome. Eso va dignificando no solamente el ejercicio y la autonomía de la persona sordociega, porque se siente respaldado frente a que es él quien toma la decisión en todo momento, incluso hasta en las cosas más sencillas. Esa es una de las grandes labores del guía intérprete frente al ejercicio de la autonomía, que las decisiones todo el tiempo son tomadas por el usuario. Entonces, en general, eso. Muchas gracias. Pero sería bueno que conociera el punto de vista de la mamita de Leo. Mire que son puntos de vista diferentes. En el caso de Samuel es un intérprete que le hace, y en el caso de Leo, pues es la mamá, y aunque es intérprete, ella hace el trabajo de intérprete, pero ella, yo creo que nos tiene, es un caso más diferente al caso que hace Lucero con Samuel. Entonces quisiera escuchar de pronto brevemente que Leo nos cuente cómo es con él. Carlos, antes de doña Teresa, precisamente ya iba para allá porque ella hace otro rol que me gustaría que doña Teresa lo comente, pero antes de eso quiero hacerle dos preguntas a Lucero, dos preguntas cortas para dos respuestas cortas. La primera es que cuando un interlocutor le dice, le manda la información a Samuel, por ejemplo, que 2 más 2 es 5, ¿usted la corrige o se la pasa tal cual? Y la segunda es, nosotros los usuarios de audífonos podamos usar el guía intérprete. Ok. Bueno, primera respuesta, sí. La información se transmite tal cual, sin quitar, sin poner, sin arandelas, como sucede. Y sobre el tema de los usuarios que tienen algún resto auditivo y tienen audífonos. El guía intérprete es para personas sordociegas y puede trabajar con cualquier persona sordociega independientemente de su sistema de comunicación. En este caso existen, por ejemplo, este sistema se llama voz amplificada, tiene unas técnicas muy concretas en la descripción de voz, en el manejo en que se transmite la información con la voz y que sea audible para el audífono y pues para la persona. Entonces, es una figura utilizada para aquellas personas sordociegas que quieran ser cada vez más autónomas y tener pues una persona que le posibilite esa autonomía. Entonces, sí aplica para cualquier persona sordociega con esa condición de autonomía. Gracias. Sobre la pregunta de Carlos, doña Teresa nos quiere hablar un poquito. Son las 8:30, como dirían los locutores. Breve, doña Teresa, para que nos comente la figura del mediador, que es seguramente la respuesta que quiere saber Carlos. ¿En qué se diferencia lo uno de lo otro, doña Teresa? Bueno, la comunicación con Leonardo, yo aquí utilizo todos los medios que tengo a mi alcance, de los que el mismo Leonardo me ha enseñado y de lo que he ido aprendiendo. Entonces yo utilizo escritura en palma de la mano, escribo el lenguaje, el alfabeto dactilológico, con señas que ya tenemos constituidas entre Leonardo y yo. Sí, yo hago las veces de mediador, no soy guía intérprete, mal haría yo en decir que soy una guía intérprete. Es algo que requiere de mucho conocimiento, de aprendizaje, de experiencia, de dedicación. Es una profesión
Yo no soy profesional en ese aspecto, soy la mamá. Y nosotros tenemos códigos con los cuales nos comunicamos. Igual Leonardo de todo se quiere enterar, yo tengo que transmitirle a él toda la información que él me está pidiendo, él quiere estar al tanto de todo lo que está pasando. Si estoy hablando por celular, me pregunta con quién estoy hablando, de qué estoy hablando. Si estoy viendo alguna noticia, él quiere saber. O sea, yo le transmito por todos los medios que yo tenga, le transmito a él toda la información, toda, porque él quiere saber de todo lo que está pasando. Le transmito lo que está pasando en el país, lo que está sucediendo, si hubo una tragedia, si hay problemas, si todo, él quiere estar al tanto de todo, él no quiere ignorar absolutamente nada. A veces yo me río y lo molesto porque le digo que es demasiado chismoso, porque si yo estoy hablando con alguien, él quiere saber con quién estoy hablando, qué estoy hablando, de qué estoy hablando, entonces todo se lo tengo que transmitir. Como ven, además de eso, pues todo el tiempo también le estoy enseñando lo que esté a mi alcance y trabajando con él todo el tiempo nos estamos comunicando. Doña Teresa, la figura del mediador. Bueno, la figura del mediador es algo que en este momento estamos trabajando porque es algo supremamente importante para una persona sordociega total. O sea, quizás las personas que en mayor desventaja, y empleo esta palabra, aun cuando hace unos días alguien me regañó por utilizar esa palabra, pero es que hay muchos profesionales que creen que porque son profesionales y van a una universidad y tienen unos conocimientos, pues lo saben todo y pueden hablar, opinar y saber cuáles son las necesidades de una persona. Y eso no es así. Yo como mamá de Leonardo, y que el mismo Leonardo dice que somos dos personas en una sola. ¿Por qué? Porque yo a él le estoy prestando mis ojos, mis oídos y mi voz. Y él es el primero en decir, él fue el que creó esa expresión. Somos dos personas en una sola. Entonces, saber exactamente qué es lo que siente, vive una persona totalmente sordociega, solo se necesita estar conviviendo demasiado con esa persona. Y aún así uno ni siquiera puede estar totalmente segura de cuáles son las verdaderas necesidades, lo que ellos sientan, lo que ellos piensen, lo que ellos desean y lo que ellos necesitan. Por eso una persona sordociega para mí es una de las personas en mayor desventaja con relación al resto de las personas, bien sean sordas, bien sean discapacidad visual, bien sea sordos con sordoceguera, personas que tienen residuo auditivo o que tienen residuo visual, porque tienen una ventana hacia la comunicación. La persona sordociega pierde totalmente esas dos posibilidades importantes de un ser humano de poder establecer comunicación y de poder expresar todos sus sentimientos que se hacen a través tanto de la audición como de la visión y de la palabra. El mediador es una persona, una profesional que va a ser no la guía intérprete, sino va a ser esa persona que va a entablar esa comunicación y va a ahondar en las destrezas y en los conocimientos, ampliar los conocimientos y las destrezas de las personas sordociegas para poder establecer precisamente esa comunicación que es tan importante en todo ser humano y que en la persona sordociega se ve totalmente cortada, eliminada, y que por eso el tacto es la parte más esencial y primordial para poder establecer comunicación con una persona sordociega.
A mí me enseñaron que yo podía utilizar todo el cuerpo de mi hijo para escribirle. Y así como le puedo escribir en la palma de la mano, le puedo escribir en la espalda, en cualquier parte de su cuerpo, porque el cuerpo, la piel, se convierte en ese sentido para transmitir la comunicación. Por eso ellos son personas extremadamente sensibles y también susceptibles. Y uno tiene que cuidar mucho esa parte con relación a una persona sordociega total. En eso me dedico yo, a cuidar esa parte de Leonardo, a trabajarle esa parte de su sensibilidad. Le trabajo mucho la música, el movimiento, para que él se sienta conectado con el mundo exterior. De lo contrario, recuerdo hoy una frase de una persona sordociega que fue adquirida su sordoceguera, donde ella decía que ella se sentía como una persona muerta en vida. Y si nosotros nos cerramos nuestros ojos y nos tapamos completamente los oídos, es como si estuviéramos muertos en vida. Entonces, la comunicación es esencial para todos los seres humanos. Y por eso tenemos que trabajar mucho en poder conseguir todo lo mejor y que las personas se concienticen, se preparen y sean sensibles ante las necesidades de las personas sordociegas totales. Gracias, doña Teresa. Samuel levanta la mano para comentar algo. Adelante, Samuel. Samuel dice, yo quiero agregar algo que me parece importante para el conocimiento de todos, y es la importancia de tener apoyos humanos dentro de las personas sordociegas. Hay varias características, independientemente del diagnóstico que pueda haber. Cuando hablamos de sordoceguera hablamos de diversas características, y también, pues así muy resumidamente les voy a comentar por lo menos cosas fundamentales para tener en cuenta en esos apoyos, que son conceptos que, bueno, tienen pues toda una profundidad, pero que son claves entender en las personas sordociegas. Entonces, el primer concepto es el guía intérprete. El guía intérprete actúa con personas sordociegas que tienen niveles de dependencia para la toma de decisiones y que tienen un sistema de comunicación plenamente establecido. Es decir, que son personas capaces de tomar decisiones y de actuar y de ser conscientes en sus actos. Porque el guía intérprete facilita ese desenvolvimiento y su actuar a través de la información que transmite y de las funciones pues que desarrolla, y por lo tanto pues los guías intérpretes deben tener unas competencias muy específicas en frente a la labor que desempeñan. Entonces deben saber cómo transmitir la información, cómo describir, cómo orientar en la movilidad. Es decir, que va más allá simplemente de comunicar. Sí es la base de la comunicación, claro, el contacto, pero sus funciones pues van más allá que eso. Un guía intérprete no es un amigo que habla conmigo y nos comunicamos y conversamos y compartimos, no. Un guía intérprete debe conocer su oficio y tener las competencias para desarrollarlo. La otra figura es el mediador. La mediador es para los casos pues que son contrarios a lo primero. Son para aquellas personas sordociegas que requieren pues de un apoyo mucho más formativo, no tanto como el guía intérprete, que es más neutro. El mediador se trae pues a Colombia a partir de un modelo canadiense, incluso nace, no sé si ustedes hayan conocido a el tema de Helen Keller, de lo que hacía la profesora con ella. Es decir, es una persona que está formando, que está enseñando,
debe tener pues unas habilidades pedagógicas, a la vez que casi como apoyos en rehabilitación y habilitación. El mediador está también en otros espacios como en la escuela, la vida social, pero las personas sordociegas aquí son más dependientes, es decir, para la toma de decisiones, para desenvolverse, porque pues necesitan ser orientadas para poderles apoyar en la toma de sus decisiones. Este profesional trabaja en todos los casos también con personas sordociegas, pero pues tienen un trabajo más profundo pues con aquellas personas sordociegas que necesitan un apoyo más intenso y dependiendo pues de su contexto. Entonces voy a poner un ejemplo. En el contexto educativo el profesor enseña 4 más 4. El mediador no va a hacer una interpretación, literalmente como lo haría un guía intérprete. Lo que va a buscar es la estrategia de cómo, no sé, 4 objetos más 4 objetos, puede entender que hay 8 objetos o cosas relacionadas más desde la pedagogía. Incluso está más anterior a la escuela, por ejemplo, en cosas de la vida diaria, el poder aprender a ir al baño, aprender las cosas básicas de control de esfínteres y ese tipo de cosas. Por eso se desprende casi del modelo que representó la profesora Helen Keller, porque es un trabajo más intenso y que requiere pues de más apoyo y de formación. Y son profesionales que pues deben tener competencias en la parte también pedagógica, porque pues está formando, pero tampoco no es suficiente una persona con una formación pedagógica ya. Es decir, este profesional también debe aprender a trabajar con las personas sordociegas, deben formarse y capacitarse para trabajar con personas sordociegas. Generalmente cuando hay procesos de mediación, aunque se habla del mediador como figura principal, trabajan en equipos, dependiendo del nivel de dependencia de la persona sordociega. Generalmente hay 3 niveles. El primer nivel, que es como el nivel de mayor intensidad de apoyo, que podríamos decir aquellos que nacen sordociegos, que requieren desarrollo del lenguaje, de la comunicación, de facultades cognitivas, etc. Un segundo nivel que estaría como en un nivel intermedio, y que estaría como en un avance un poco superior al primero, y un tercer nivel donde ya la persona sordociega puede tener la opción incluso de cambiar de apoyo a cambiar a tener un guía intérprete, es decir, que puede llegar a alcanzar niveles de autonomía y toma de decisiones para que pueda utilizar el apoyo de un guía intérprete. En esos apoyos son muy importantes y esos niveles también, porque de eso también va a depender la posibilidad de avance de la persona sordociega. Y ya cuando superan esos niveles, en los niveles que se superan, pues se hablaría de ya no tener un mediador, sino un guía intérprete. Por eso hablamos de apoyos. Cuando una persona colabora, apoya a la persona sordociega, no hablamos ni de mediador ni de guía intérprete, hablamos de una figura un poco más informal que sería como un apoyo en la comunicación, como lo puede ser una mamá, un familiar, un amigo, alguien que está colaborando, le ayuda con la comunicación, la información, pero no tiene ni las formaciones ni desempeña las funciones pues que desempeñan los profesionales que lo hacen. Esto es muy importante entenderlo para entender cómo funcionan los apoyos y que en función de eso también facilitar la eliminación de las barreras de las personas sordociegas. Voy a poner un ejemplo. Creo que la mayoría de ustedes o algunos de ustedes podrían, no sé, con un parlante de alto volumen o con audífonos en su casa, escuchar y conectarse a esta plataforma y no tienen pues una barrera así tan grande, pero quizás la barrera ustedes la van a sentir es cuando salen de su casa, cuando hay mucho ruido, cuando hay mucha gente transitando, cuando se sienten perdidos con la información. Entonces, hay personas que pueden colaborar, claro, proporcionando una información, pero si no lo hacen, pues con el conocimiento, como lo haría, por ejemplo, un guía intérprete, pues no es una figura de un guía intérprete, es una persona que apoya. Si ya es un guía intérprete oficialmente, pues bueno, hablaríamos de que está recibiendo el apoyo de un guía intérprete.
entonces también es un poco para entender que pueden haber diferentes formas de tener el apoyo de acuerdo a las necesidades y pues todos deben propender por el desarrollo de las personas sordociegas. Era eso, muchas gracias.